Bienvenidos, soy Arlene, seré la moderadora de ustedes el día de hoy y antes de presentar a los ponentes quisiera contarles a quienes nos acompañan por primera vez qué hace nuestra fundación. Voy a compartir mi pantalla, si me esperan un momento, acabo de practicarlo pero por algo no está funcionando. Voy a dejar de compartir y voy a volver a empezar. Volvemos a empezar. Bien. Somos una organización de investigación y de médicos con dos prioridades que tienen que ver con el mejoramiento de los desenlaces para los pacientes de CML. Nosotros proporcionamos formaciones como esta y en los últimos 15 años la Fundación ha estado trabajando con preceptorías, reuniones presenciales y también virtuales a través de discusión de casos para compartir información y cerciorarnos de que estén donde estén, tanto los investigadores como los médicos tengan acceso a el mejor conocimiento, experiencia y opiniones. También aprovechamos la investigación a nivel mundial y lo que queremos es ayudar a curar la leucemia mieloide crónica, pero también, mientras no se encuentra la cura, mejorar los desenlaces. Tenemos distintas alianzas, TFR, entre otras, también la que tiene que ver con COVID y también tenemos un estudio sobre hepatitis B. Si no han recibido esta encuesta, comuníquense conmigo. También vemos cuál es la situación de CML en países de ingreso medio y bajo y de otros temas. Aquí tienen entonces un poco de información sobre quiénes somos y qué hacemos y no dejen de comunicarse conmigo para recibir más información sobre nuestra organización. Hoy vamos a hablar de la anticipación y gestión de la toxicidad y los eventos adversos de los inhibidores de tirosin quinasa y también la terapia de tercera línea. Bueno, en cuanto a la logística, queremos que sean inclusivos e interactivos estos eventos, así que por favor hagan sus comentarios, pero por favor apaguen sus micrófonos a menos que quieran que se les oigan. Por otra parte, para los oradores y para mí como moderadora, es excelente ver que tenemos un público con el que estamos hablando. Así que por favor, enciendan sus cámaras si tienen a bien y pueden levantar la mano virtual. Si tienen cualquier pregunta, si necesitan asistencia, pueden enviar un mensaje a nuestra anfitriona y tenemos también a la intérprete a quien le pueden mandar algún mensaje si necesitan ayuda con la interpretación. En primer lugar, vamos a hablar de la toxicidad aguda con el uso de TKI. Y vamos a empezar con la doctora Ana Inés Prado de Uruguay. Ella es líder de la clínica del Hospital Maciel de SML desde el 2008 y es cofundadora del grupo para estas enfermedades crónicas y también participa en el comité director a nivel regional de Latinoamérica para la discusión del tema. Y aquí por primera vez su presentación será en español. Es un placer estar aquí con usted, Ana Inés, bienvenida. Y tenemos también al doctor Michael Mauro de la Universidad de Nueva York. Él es el líder del programa en Memorial Sloan Kettering Cancer Center, profesor también universitario y director de ICMLF y un gran amigo de larga data de nuestra organización. Bienvenido y así es un gran privilegio tenerlo con nosotros. Bueno, no soy ningún gigante, la verdad es que mido menos de 1,80, así que solamente como 1,70. Bueno, ya dejé de compartir y ahora le voy a ceder a la doctora Ana Inés Prado para que haga su presentación y comparta su pantalla. Ana Inés va a hacer su presentación de su primer caso por 10 minutos. Michael hará los comentarios y luego vamos a abrir el turno de la palabra para
preguntas y comentarios y después hará su segunda presentación y vamos también a presentar a los otros expertos. El profesor Tim Hughes y la doctora Virginia Arbello Polo también están aquí presentes y van a hablar de un tema muy interesante. Parece, Ana Inés, que ya está lista, ¿verdad? Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, quería agradecer a la International Female Foundation en el nombre de Nicola Evans y de Arlene Harris la posibilidad de participar y bueno, y de presentarles a ustedes en español. Vamos a estar hablando de cómo podemos anticiparnos y manejar las toxicidades agudas de los tratamientos con ITK y los efectos adversos. ¿Ay? Ok. El primer caso es un paciente de sexo masculino de 59 años al momento del diagnóstico, con una historia previa de cardiopatía isquémica y una disminución de la función de la eyección del ventrículo izquierdo en 46% y es un fumador. A este paciente en octubre del 2022 se le hizo un diagnóstico de leucemia mieloide crónica, que era en una fase crónica con un score de SOCAL de alto riesgo y un score intermedio para el EUTOS LTS. Al principio del paciente apenas se estaban haciendo los planteos diagnósticos y confirmando el diagnóstico, el paciente tenía más de 200.000 glóbulos blancos y una anemia moderada, por lo que recibió al principio durante 20 días tratamiento con hidroxiurea. Cuando se tuvo confirmada la enfermedad y disponible el imatinib en nuestro país, la agencia reguladora nos autoriza únicamente el imatinib como tratamiento de primera línea. El paciente tenía un hemograma con 10.200 glóbulos blancos, con 5.100 neutrófilos, una anemia moderada y plaquetas normales, y empezó el imatinib a 400 miligramos por día. Fue controlado semanalmente y si bien al principio se observaba un descenso de los valores, es al día 15 en que el paciente concurre al control y se evidencia en el hemograma una neutropenia que por las guías CDC es una neutropenia grado 3 con 800 polimorfonucleares, mantenía su anemia moderada y presenta una plaquetopenia severa con una toxicidad grado 4. En una primera instancia se plantea, bueno, si esto no corresponde al clearance de la clona patológica, ya que todavía la hematopoiesis normal no se ha recuperado, y se descarta la presencia de carencias de metabolitos. El paciente se mantiene en control semanal. Al día 37, el hemograma después de 2 semanas de la medicación suspendida no había mejorado significativamente y se decide chequearle la médula ósea. Se descarta que el paciente haya tenido una evolución a crisis blástica y a nivel de la biopsia de médula ósea se observan áreas de hipocelularidad, megacariocitos atípicos, una hiperplasia de la serie eritroide, y a nivel de la serie granular, un predominio de las formas inmaduras de maduración con un 2% de blastos y una fibrosis reticulínica grado 1, por lo que ese día se decide apoyar al paciente con filgastrin. Se sigue controlando y como el paciente había tenido una mejoría de su neutropenia, de la plaquetopenia, la anemia se mantenía bastante estable. Al día 52 se decide reinstalar el imatinib y por el grado de toxicidad que había tenido, hacerlo a una dosis menor de 300 miligramos por día. Se va controlando el paciente semanalmente, se observa que los conteos hematológicos estaban bastante estables, por lo que se intenta llegar a la dosis de 400 miligramos por día, siempre manteniendo el apoyo con el filgastrin. El paciente viene a control y tuvimos la mala sorpresa de que los neutrófilos habían vuelto a bajar con un conteo de 700. El paciente tenía una anemia severa que requirió transfusión de glóbulos rojos y nuevamente la plaquetopenia severa. Se vuelve a chequear la médula ósea, se descarta que haya blastos, hay una disminución de la celularidad de las 3 líneas y
Si bien el paciente estaba casi a los 3 meses de tratamiento y había sido un tratamiento totalmente insuficiente, con muchos periodos en que había tenido que estar suspendido, se hace un chequeo citogenético y tenía un 90% de Phi positivo. Ese mismo día ya se piensa en cambiar el inhibidor, por lo que se le solicitan al paciente estudios mutacionales, se le pide la T315I por ASO-PCR para tener el resultado más rápido y hacer también, mediante la técnica de Sanger, un chequeo total de las mutaciones que pudieran aparecer. Al día 100 recibimos el resultado de las T315I negativas. El paciente ahí ya tenía una bastante mejor recuperación hematológica y solicitamos el dasatinib. Como esos, tenemos ahí unos 10 días en que nos llega el medicamento. Ahí ya el paciente tenía un buen hemograma, un hemograma prácticamente normal, y comienza el dasatinib recibiendo 50 miligramos por día para valorar la tolerancia. Se sigue controlando, el paciente realmente tolera bien el imatinib, el dasatinib, perdón, logra una franca mejoría de su hemograma, por lo que al día 125 se decide incrementarlo a 100 miligramos por día, y es también cuando se recibe el resultado de la secuenciación Sanger que no había identificado ninguna mutación. El paciente sigue controlándose periódicamente y destacamos a los 3 meses del inicio del dasatinib, el paciente logra una respuesta citogenética completa con una respuesta molecular medida por escala internacional de 2 logaritmos, con un hemograma que, si bien persiste la anemia, es una anemia leve y no presenta ninguna intolerancia ni complicaciones. A los 9 meses del tratamiento con dasatinib, el paciente logra una respuesta molecular profunda y se mantiene con un hemograma normal. Entonces, bueno, un poco para poder analizar más en profundidad estas situaciones de toxicidad a los glóbulos, de toxicidad hematológica de los inhibidores de tirosinquinasa, nos preguntábamos, bueno, si en la experiencia de ustedes también usan los factores de estimulación del crecimiento de las colonias granulocíticas, si consideran el uso de la eritropoyetina o del trombopag, cuánto tiempo esperan para chequear la médula ósea y en qué casos consideran cambiar el inhibidor de tirosinquinasa. Y también nos preguntábamos si la toxicidad hematológica vuelve a presentarse con el segundo inhibidor, ¿cuál sería la mejor aproximación que podríamos realizar? Como todos sabemos, la toxicidad hematológica es una toxicidad de clase que se presenta con todos los inhibidores, que incluso ya estaba presente en los estudios que llevaron a la aprobación de las drogas, que son frecuentes y que también son frecuentes que se presenten de forma severa con toxicidades grado 3-4. Trajimos también este metaanálisis que nos pareció muy interesante porque evalúa la presencia de la toxicidad hematológica relacionada también con la fase en la que se encuentra la enfermedad, viendo que los pacientes en fase crónica, entre una tercera parte y una cuarta parte, van a tener alguna toxicidad hematológica. 2/3 de los pacientes van a tener toxicidad hematológica en la fase acelerada y también la van a presentar, sobre todo anemia, en la fase blástica. Entonces, bueno, nos gustaría ahora abrir la discusión y ver un poco qué opinan y también qué opina el profesor Mauro. Gracias. Profesor Mauro, bienvenido. Ana Inés, ¿podemos regresar 2 diapositivas a la que tenía las preguntas, por favor? Y así Mike puede contestar. Ana Inés, ¿podemos retroceder 2 diapositivas, por favor? Bueno, yo puedo ir empezando mientras tanto. ¿Me oyen todos? Sí, perfectamente. Bien, bueno, es un excelente caso, doctora Prado. Me encanta que lo haya presentado. La verdad es que es muy completo. Y si lo vemos, volvemos al inicio. Yo creo que hay algunos temas que siempre tenemos que gestionar, que manejar. Por otra parte, hay otras toxicidades que son más fáciles de abordar.
como las enzimas hepáticas o la toxicidad gastrointestinal o pancreática. Cuando hay, este es un problema, es un dilema, cuando lo que buscamos es respuesta y hay supresión mieloide. Bueno, si volvemos al principio, él tomó hidroxiurea durante bastante tiempo y eso tiene un efecto reductor en el efecto en la médula. A veces tienen elevaciones en el hemograma un poquito más extremas, pero estamos hablando aquí a veces de glóbulos blancos que suben por encima de 100. No siempre hay que utilizar citorreducción en estos pacientes. No siempre ocurre cuando uno usa un TKI, pero no queremos poner en peligro al paciente, no queremos hacer nada que sea peligroso o puede generar más complicaciones por la hiperleucocitosis y otras complicaciones. Este paciente tenía una enfermedad de más alto riesgo, intermedio, y no tenía muy buen hemograma desde un principio, ¿verdad? Así que Ana nos mostró el efecto de todos los ITK y cómo esto afecta la mielopoyesis. Y si vemos en la fase blástica, no es muy diferente, claro que es peor cuando la enfermedad está más avanzada, pero yo creo que es la idea es que ya está habiendo un aclaramiento de la médula, pero si tenemos en cuenta la comparación entre ITK, tal vez no sea tan grave en cuanto a la mielosupresión, tal vez porque estos inhibidores de la tirosinquinasa tienen otros blancos y estos pacientes el ritmo de reducción el clon que se busca no es tan rápido y veamos incluso en los TKI de segunda generación, vemos la mielosupresión porque podría tener un ritmo un poquito mejor en esa reducción. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar antes de revisar la médula? Bueno, es importante esa pregunta, porque en un paciente como esto no sabemos si tienen un clon, una clonación blástica o si tienen mielosupresión. Es bueno ver lo que nos muestran los exámenes de la médula y los efectos del tratamiento, pero no hubo buena respuesta. Entonces, yo creo que lo que dice el desenlace es muy bueno. O sea, el paciente pasó a un ITK de segunda generación y entonces empezaron de a poco, subieron la dosis y eso estuvo muy bien. Y entonces, ¿cuándo se utilizan estos factores estimuladores de los granulocitos, de las colonias de granulocitos? Bueno, no tenemos preocupaciones con que eso vaya a acelerar la enfermedad o vaya a generar una transformación del potencial. O sea, biológicamente esto no depende del factor de crecimiento, así es. Así que la utilización de estos estimuladores es razonable, principalmente en una situación de respuesta limitada y neutropenia persistente. Yo creo que los datos no son tan claros en cuanto a los agentes que trabajan con las plaquetas. Hay menos estudios menos concluyentes en cuanto a esto. Y está la eritropoyetina y los efectos limitados del trombopag y demás. Voy a dejar que hablen los demás y tal vez después cuando hablemos de la toxicidad recurrente en la utilización de otro fármaco. Tim y Virginia, ¿les gustaría decir algo al respecto? Tim, sí, es un caso muy interesante. Hay un par de cosas que se vieron muy bien. La hidroxiurea es muy importante, hay que utilizarla cuando se va a tomar una decisión en cuanto a cuál ITK se va a utilizar. Pero la idea es tratar se buscan niveles normales, pero la verdad es que llegar a 100 está bien, no hace falta llegar a un nivel normal. Y si uno realmente quiere ser más agresivo, puede terminar con una situación con
como esta, ¿verdad? De neutrocitopenia. Entonces, a veces uno interrumpe la medicación antes de empezar a utilizar el ITK, que uno quiere empezar a utilizar lo antes posible. Es interesante que tiene un puntaje de SOCAL bastante elevado. Y también tiene problemas cardiovasculares importantes, así que creo que tomar una buena decisión. Bosutinib, si estuviera disponible, sería una buena idea porque no tiene esos efectos de toxicidad cardiovascular que tienen los otros fármacos de segunda generación. Así que vale la pena pensarlo. El dasatinib y su dosis. Me parece que estuvo bien darle dasatinib. Bueno, en cuanto uno se da cuenta de que la respuesta es buena, que lo que ustedes hicieron con este paciente es razonable, tratar de bajar la dosis que algo que ustedes hicieron debido a la preocupación por la citopenia. ¿Y qué se hace con los pacientes con citopenia? Normalmente somos más agresivos en los primeros meses de tratamiento, o sea, no es que no suspendemos el tratamiento a menos que las plaquetas estén por debajo de 20. Siempre los utilizamos bueno, para apoyar el tema, para luchar contra la neutropenia, pero sí mejora mucho, o sea, bueno, este paciente bajó a 0,5% en 3 meses, o sea que ya sabía que había respuesta y ya no había que ser tan agresivos, podían ser un poco más cautelosos. Pero mientras no saben si va a responder o no, es mejor ser más agresivo ante la presencia de la citopenia. Estoy de acuerdo. Sí, excelente caso, Ana. Lo único que quisiera decir, porque usted ya lo dijo todo, tiene que ver con la médula. Me parece que la médula se ha olvidado muchas veces en la leucemia mieloide crónica. Y sí, hay que revisar la médula porque vemos muchos pacientes a los que nunca se les hace una biopsia de médula. Y estas personas pueden tener otras afecciones, mielodisplasia, o incluso puede estar en fase blástica y no lo vemos porque se trata de un paciente de alto riesgo y normalmente los pacientes que tienen citopenia son los de peor pronóstico, ¿no? Se ha asociado a las condiciones más difíciles, así que sí, me parece que está bien lo de la biopsia. Ana Inés, ¿usted quisiera agregar algo antes de volver con Mike? No, estoy de acuerdo con lo que plantea Virginia, bueno, estoy de acuerdo con lo que plantean todos, pero con Virginia, de que sobre todo al diagnóstico de la enfermedad, muchas veces nos contentamos con tener un mielograma y un inmunofenotipo para definir la fase, pero que no analizamos en profundidad la médula con una biopsia que aporta muchísima más información y capaz que es un punto que tengamos que revisar, sobre todo en los pacientes que se presenten muy anémicos o con alguna línea de citopenia y revisar, hacer más biopsias de médula ósea cuando el paciente aún no empezó el tratamiento. Quisiera recalcar esto, porque a muchos pacientes se les diagnostica solamente por PCR y yo creo que es un gran error, la verdad, que vemos cada vez más a menudo. Creo que es importante hacer algo al respecto o sea, abordar ese tema. Mike, sí, había otro tema oculto. Lamentablemente, él tenía también fibrosis de la médula y eso puede tener un impacto en el riesgo de mielosupresión. La OMS ha dicho que la CML puede ser una enfermedad más bien bifásica y no trifásica. El diagnóstico a través de la médula puede ayudar a encontrar, por ejemplo, una población pequeña de linfoblastos B, que podría ser también un problema de preocupación. En mi clínica, en los Estados Unidos, no nos preocupamos tanto, tal vez, pero no es cierto. Eh, yo sugiero que en estos pacientes se haga la biopsia. A veces hay una mielosupresión que no es esperada o prolongada, a veces no se sabe qué respuesta esperar y sí vale la pena hacer la biopsia. Gracias. No hay preguntas en el chat, así que podemos pasar al caso número 2. Pero si sí tienen alguna pregunta, podemos regresar con ustedes
tras la segunda presentación de Ana Inés. Vamos a seguir, pero cualquier cosa que quieran agregar sobre el primer caso, después de la segunda presentación de Ana Inés, adelante, lo pueden escribir en el chat o levantar la manita. Bueno, adelante Ana Inés con el segundo caso, por favor. Segundo caso es un paciente de 61 años de sexo masculino que nos fue referido a nosotros desde otro centro. Es un paciente que es portador de una gastritis crónica y de un reflujo gastroesofágico que no se encuentra en el momento de la consulta en tratamiento y que tiene también una osteoartritis crónica. Este paciente fue diagnosticado con una leucemia mieloide crónica en fase crónica, con un SOCAL y un EUTOS de bajo riesgo 2 años antes, a la edad de 59 años. Se inició tratamiento con imatinib 400 miligramos por día durante un mes, pero el tratamiento fue discontinuado dado que el paciente presentaba vómitos y había empeorado su reflujo gastroesofágico. Ahí el colega que lo veía lo cambió a hidroxiurea y el paciente se mantuvo bajo hidroxiurea durante 2 años. El paciente consulta a un médico general cuando ya que tenía 61 años por dolores de columna y en ese momento el médico lo evalúa y encuentra que tiene un hemograma con 150.000 glóbulos blancos, con mielemia, una anemia moderada y una cifra de plaquetas normales. En ese momento nos llama y nos transfiere al paciente. Al recibir al paciente hicimos una nueva valoración de su enfermedad para ver dónde estábamos en ese momento y se encontró a nivel de la biopsia de médula ósea que el paciente tenía un 4% de blastos, a nivel citogenético tenía un Phi 100%, pero sin anormalidades asociadas. Del BCR-ABL tenía una isoforma clásica que se cuantificó en un 74% y en la ecografía abdominal se veía una esplenomegalia de 19 centímetros. Se le realizó también al paciente una fibrogastroscopía que lo que mostró fue que tenía una esofagitis moderada, una gastritis crónica no atrófica y que era negativo para el Helicobacter pylori. Inmediatamente que tomamos contacto con el paciente, empezamos un tratamiento higiénico dietético para su patología digestiva. Se empezó tratamiento con omeprazol, 40 miligramos por día, y domperidona, 20 miligramos por día. Y todo esto se inició mientras se relanzaba la evaluación de su leucemia mieloide crónica, por lo tanto todo esto empezó una semana antes del imatinib. Suspendimos la hidroxiurea y empezamos el tratamiento con imatinib con 400 miligramos por día, con la comida principal. El paciente lo toleró bien, con mínimas náuseas y tuvo una mejoría clínica de su reflujo gastroesofágico. El paciente, bueno, siguió en controles y fue logrando las distintas metas terapéuticas. A los 3 meses tenía un transcripto de 6,5% y logró una respuesta citogenética completa y una respuesta molecular mayor a los 6 meses de tratamiento. Entonces, cuando nosotros recibimos un paciente, siempre prestamos mucha atención a todas las comorbilidades que el paciente ya tiene para tratar de hacer que tanto el tratamiento para la leucemia mieloide crónica con el ITK que dispongamos y que podamos iniciar y el tratamiento del resto de las patologías convivan de una manera armónica y el paciente pueda digamos, seguir con el tratamiento de todas sus patologías. Entonces ahí es que, bueno, tenemos que prestar atención a las interacciones medicamentosas. Tenemos disponibles guías que son de acceso gratuito, si no hay en nuestros hospitales. Y bueno, ahí chequeamos que el imatinib con el omeprazol no presenta interacciones, que el imatinib con la domperidona sí hay interacción y se pueden incrementar los niveles de domperidona en sangre y esto conlleva un riesgo de prolongación del intervalo QT y de arritmias cardíacas, por lo que a nuestro paciente le hicimos un monitoreo en busca de disionías y hicimos una vigilancia electrocardiográfica. Después también, si tenemos disponible el dasatinib y necesitamos, es un paciente que necesite omeprazol, tener en cuenta que sí, ahí hay una interacción importante y que las guías plantean el uso de otra medicación alternativa.
porque el omeprazol puede disminuir el efecto terapéutico del dasatinib al incrementar el pH gástrico. Cuando analizamos con el nilotinib y el omeprazol, también se plantea la posibilidad de evitarlo o de usar una droga alternativa, dado que el nilotinib pierde solubilidad al aumentar el pH gástrico y con la separación de los horarios de la medicación no alcanza porque el efecto del inhibidor de la bomba de protones es prolongado. Con el profesor Mauro nos interesaba, nos parecía importante de conversar un poquito de la nueva formulación que hay de nilotinib, que es el nilotinib tartrato, que el nombre comercial es Danciten. Es un nilotinib con una formulación diferente que está aprobado para el uso en la leucemia amiloide crónica y que, a diferencia del Tasigna, no requiere de ayuno porque se puede recibir mientras que el paciente recibe comida. Su eficacia es equivalente a la del Tasigna, y lo que tenemos que tener bien en cuenta que las dosis son bien diferentes. En primera línea se utilizan 142 miligramos cada 12 horas, y cuando lo utilizamos en segunda línea usamos 190 miligramos cada 12 horas. El Tasigna tiene una formulación diferente, y es lo que explica las diferencias. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a recibir a nuestros pacientes. En general son pacientes de una edad entre 50, 60 o más años que ya tienen comorbilidades, y bueno, tenemos que ver cómo equilibrarlos. Por eso nos planteábamos como preguntas, además de valorar en este caso especial, ¿no?, la intolerancia digestiva. Si ustedes habitualmente en la práctica clínica analizan únicamente las comorbilidades que surgen de la historia clínica del paciente, o si hacen algún tipo de evaluación adicional dirigida a buscar determinadas condiciones que puedan condicionar una mayor complicación con el tratamiento. Lo otro también es ver un poco si ustedes hacen un monitoreo reglado de la toxicidad hepática, pancreática, que ya algo estuvieron comentando, si buscan específicamente los desbalances que pueda haber en los electrolitos y si hacen un seguimiento electrocardiográfico programado. Y después, en el caso de los pacientes que están con dasatinib, si tienen el hábito de hacer una evaluación periódica a todos los pacientes en búsqueda de derrames pleurales o hipertensión pulmonar, o si solamente los realizan en aquellos pacientes que tienen alguna condición cardíaca o respiratoria previa. Muchas gracias, Ana Inés. Excelente caso también, ¿eh? Vamos a empezar con Mike, por favor, adelante, a ver qué opina. Bueno, lo primero que quisiera decir es que por suerte que llegó a su clínica, doctora Prado, ese paciente, porque si no, con la hidroxiuria y bueno, parecía ser un caso sencillo de falta de información sobre la dosificación del fármaco, pero puede haber toxicidad gastrointestinal severa y o sea, puede causar problemas gravísimos si se toma en ayunas este tipo de medicamento. Y también está el tema del manejo de esta comorbilidad que es el reflujo gastroesofágico. Yo estoy en Nueva York, vivo en un mundo en que las bombas de inhibidoras de protones se utilizan, la gente se lo toma como si fueran caramelos, la verdad, lo utilizan sin parar. Y muestra aquí la diligencia sencilla que tiene que tener el médico, o sea, tomar la historia clínica, ver cuáles son las comorbilidades y qué otras medicaciones concomitantes está tomando, porque si no puede haber reducciones importantes en el dasatinib. Por ejemplo, dasatinib es un 50% de reducción en el efecto si toma omeprazol junto con esa droga. Hay distintas formas de gestionar esto, incluso con las formas convencionales de la droga. Hay formulaciones nuevas del
dasatinib, y tenemos esta formulación nueva de reciente, pero ahí está el tema también de la adherencia, de tomarlo 2 veces al día y también, bueno, en comparación con si es en ayunas o no. Hay que saber bien, escoger bien el paciente, pero solamente funciona si lo toman como corresponde. Y el hecho de no tener que estar en ayunas puede ser la gran diferencia para algunos pacientes, pero el tema de hacer el inventario y ver la historia clínica del paciente es muy importante. ¿Qué preguntas tenemos? Bueno, ¿qué más hacemos nosotros? No tenemos una lista de exámenes que hagamos, es bastante sencillo. Tomamos la historia y tratamos de entender la situación. Si sabemos que es alguien que tiene eventos cardíacos previos o enfermedad cardiovascular previa, tal vez haya que hacer algo más. Una de las cosas sencillas que se puede hacer con el tema de las TKI es el tema de la hipertensión. Hay que monitorear la presión y es muy importante para poder identificar ese problema si lo hay. Y hay que entender la historia del paciente. Al verlo, uno puede decidir si hace falta evitarlo o tal vez monitorear más la situación en cuanto a los líquidos, la presión arterial o la situación cardiovascular. En muchos pacientes tal vez no sea necesario, pero en otros sí. Yo hago estudios cardiovasculares para los pacientes que van a empezar a tomar alguna medicación de alto riesgo, como el imatinib, por ejemplo. Antes de usarlo en un paciente así. En los últimos estudios hemos aprendido mucho con respecto al espectro de toxicidad que vemos con las terapias de primera línea. Y desde hace años he estado haciendo monitoreo pancreático. Tal vez no sea necesario para todos los pacientes, pero el primer estudio, ASC, que comparaba el imatinib con otros, es que la toxicidad a veces es más elevada con algunos medicamentos que con otros, pero no siempre pasa que se asocia a la pancreatitis. Pero hay que ser meticuloso con estos exámenes que no son tan costosos y fáciles de acceder a ellos. Por ejemplo, el electrocardiograma en un paciente que tiene este problema tal vez con el intervalo QT o con otras que tienen otros efectos con el nilotinib. El nilotinib. Es importante tener en cuenta la salud cardiovascular. Y también están las toxicidades que son inflamatorias, y eso también hay que tenerlo en cuenta. La historia clínica es lo más importante, diría yo. No en el momento de la llegada, sino con el tiempo. Por ejemplo, si hay síntomas de derrame pleural, es fácil pedir una placa de tórax y uno se da cuenta. Y a veces hace falta no necesariamente interrumpir el tratamiento, sino que tal vez hay que bajar la dosis y demás. Ahora, la hipertensión pulmonar es otra cosa, ¿verdad? Es un poquito más difícil. Hay recomendaciones, tal vez se puede hacer un ecocardiograma en algunos pacientes, pero a veces es más difícil hacerlo de forma generalizada. Yo tengo el lujo de hacerlo en mi clínica, pero bueno, se puede hacer caso por caso y decidir. La verdad, todo lo que usted trae es muy interesante y hay que ser pragmático y hay que tener una buena historia clínica y así uno le puede evitar al paciente una mala respuesta o situaciones de toxicidad. Se puede optimizar la terapia y se puede escoger mejor el fármaco y con mejores resultados. Gracias, Michael. Ahora Virginia, por favor, y después Tim. Y luego Ana Inés y vamos a abrir el turno de palabra para que participen todos los que quieran. Parece que Lilian ya ha escrito algo. Virginia, en primer lugar. Bueno, me parece un caso muy interesante. Eh, Muchas veces vemos pacientes que dejan el tratamiento porque no se les trató para las comorbilidades. En cuanto a su primera pregunta, no hago muchos exámenes antes del tratamiento. En cuanto a la parte cardiovascular, es algo que
Bueno, primero establecemos el riesgo cardiovascular y dependiendo de eso, se lo enviamos al cardiólogo, oncólogo. Es importante en este tipo de afecciones. Hacemos el ecocardiograma, establecemos el riesgo y luego examinamos al paciente. Eso es lo más importante para ver cómo va y cómo está. La mayoría de los pacientes, si uno toma bien la historia, tiene una buena historia clínica, desde un principio las cosas van bien. No hacemos placas ni nada de eso para ver si hay toxicidad, a no ser que haya alguna razón clínica para hacerlo. Bueno, no tengo mucho más que agregar. Nosotros no hacemos placas de tórax de rutina, porque en casi todos los casos de derrame pleural importante, el paciente le va a contestar, o le va a decir que le falta el aire, o cuando usted le pregunte, le va a contestar que sí. Y entonces uno sabe. Ahora, la hipertensión pulmonar es más preocupante porque es rara y es una complicación difícil, mala. Entonces, sospechamos que los síntomas respiratorios no siempre, si no se explican por el derrame pleural, principalmente en las mujeres, entonces uno hace un ecocardiograma para ver si es hipertensión pulmonar, porque es algo que, claro, queremos evitar a toda costa. Y hace unos 5 años yo usaba nilotinib para pacientes de mediana edad y la verdad es que yo quería una remisión completa. Entonces hacía evaluaciones previas cardiológicas, incluso las mandaba al cardiólogo por el tema del nilotinib. Pero después del estudio japonés que demostró que el dasatinib le da casi que la misma respuesta molecular que el nilotinib, yo la verdad es que me decanto por el dasatinib en estos pacientes en lugar de utilizar el nilotinib. Y me preocupo menos entonces por estos efectos secundarios con la dosis de 50 o 75 miligramos por paciente para casi todos los pacientes. Así que hay menos problemas cardíacos como consecuencia, mucho menos. Bueno. Y siempre hacemos un electrocardiograma basal inicial por las dudas, que haya cualquier problema, que haya que investigar un poco más. Pero, ¿qué otras preguntas hay? A ver. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con Mike. La toxicidad pancreática, claro, eso nos preocupa muchísimo cuando empezamos a utilizarlo. Parece que es la misma para todos los medicamentos de esa clase. Eh, y, o sea, que hay una elevación de la lipasa sin que haya realmente pancreatitis. Así que no nos preocupamos demasiado por eso. Bueno, muchas gracias. Respuestas muy completas. Hay una pregunta en el chat de Lilian de Chile. Recomiendan la hospitalización con un paciente con CML, tiene hiperleucocitosis antes de iniciar el TKI o se puede decidir según el paciente. Michael, ¿qué opina? Bueno, yo sería más cauteloso en cuanto a la hiperleucocitosis, que podría dar síntomas respiratorios o de algún otro tipo. La hiperleucocitosis sencilla se puede manejar con hidratación o manejando el ácido úrico. Pero bueno, esos pacientes hay que verlos desde un principio que se podrían beneficiar de la citorreducción, pero con un buen seguimiento e instrucciones yo creo que sí se pueden gestionar bien, manejar bien eh, de forma ambulatoria. Bueno, yo utilizaría un umbral más bajo. Tal vez los hospitalizaría por un par de días para asegurarme de que estén bien hidratados antes de empezar a darle hidroxiurea para lograr valores diarios correctos, porque es difícil lograr la dosis correcta, darle la dosis de la hidroxiurea. Y también para poder tener más información en un ambiente hospitalario, puede ser una forma útil de empezar el tratamiento y también explicarle al paciente cuál es su situación. A mí no me preocupa si el paciente tiene más de 100, de un valor de 100, bueno, se lo podría hospitalizar por lo menos por un día para estabilizarlo, pero todo depende de los síntomas. Virginia, yo creo
que la mayoría de los pacientes se puede manejar de forma ambulatoria, a menos que tengan síntomas realmente. eh, Jamás he visto en realidad síndrome de lisis tumoral en CML, a no ser que el paciente esté en crisis plástica. Ahí sí. He visto uno y la verdad que fue muy doloroso porque tuvo lisis y nadie lo vio, nadie se dio cuenta, pero fue la única vez que lo vi. Ana Inés, ¿tiene algo más que agregar para concluir en respuesta a lo que escuchó de los expertos? Bueno, realmente muy buenos todos los comentarios. Yo creo que sí, muchas veces, y sobre todo, ¿no? Los hematólogos más jóvenes o los médicos más jóvenes se distraen mucho con la paraclínica y demás y olvidan el buen interrogatorio, el buen examen físico, el entablar la relación con el paciente, el mantener el diálogo, y ahí uno siempre logra como información muy rica que después utiliza a la hora de implementar los tratamientos y de hacer el seguimiento. Entonces, me parece que en cada cosa en su justa medida, ¿no? Por un lado, la clínica es sumamente importante y nos vamos a apoyar en los estudios, pero bueno, hay que darle también a cada cosa su lugar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ana Inés. Ahora puede, por favor, dejar de compartir pantalla y mientras tanto voy a presentar a los próximos oradores. No sé si Mike quiere concluir. Bueno, no hay mucho más que decir. Me pareció que terminó muy bien. Es muy importante tener esa información. La información es poder. Uno tiene que pasar suficiente tiempo con el paciente, con CML, para decirle, bueno, cuáles son los síntomas, a qué ponerle atención. La verdad es que, la verdad, los nuevos pacientes, yo les hablo demasiado tiempo y la gente en la sala de espera se enoja incluso, pero bueno. Eh, bueno, fue muy interesante. Muchas gracias, doctora Ana Inés Prado y doctor profesor Mike Marrow. Veo que hubo otra pregunta en español, después vamos a tratar de contestarla. Voy a pedirle a alguien que me la traduzca. Y bueno, cualquier otra pregunta más allá de esa, por favor.